Chicos, ¿cómo están? El tema de hoy es clasificación de triángulos. La clasificación de triángulos según la medida de sus lados. Considerando la relación entre sus lados, los triángulos se clasifican en tres grupos: triángulos escalenos, triángulos isósceles y triángulos equiláteros. El triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados, escucha bien, sus tres lados de diferente longitud, y en consecuencia sus tres ángulos también son de diferente medida. Como observas en la figura, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita son de diferente medida. Ese símbolo común igual con una línea que los atraviesa se llama diferente. Bien, y vemos también que el ángulo A al vértice A se pone el lado A minúscula, al vértice B se opone el lado B minúscula, al vértice C se opone el lado C minúscula. Estos tres lados son diferentes. Entonces, cuando los tres ángulos son diferentes y los tres lados son diferentes, estamos hablando de un triángulo escaleno. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es aquel triángulo que tiene dos de sus lados de igual longitud y en consecuencia tiene dos ángulos que también tienen igual medida. Por ello, tienen como lado común el lado que presenta diferente medida. A este lado se le llama base. A ver, observamos la figura. Ves que el ángulo alfa de la base es igual al otro lado alfa. Entonces, ese lado donde dice B viene a ser mi base. Y los lados opuestos a los ángulos iguales, ¿ves? De alfa que se pone ese lado A, mide A. Y del otro ángulo alfa, el de la derecha, también se pone un lado A. Son iguales, son dos lados iguales. Dos lados iguales con dos ángulos iguales, estamos hablando de un triángulo isósceles. Triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados de igual longitud y como consecuencia sus tres ángulos son de igual medida. Ahora, si sabemos que en el triángulo la suma de las medidas de los ángulos interiores es 180 grados, por lo tanto, en un triángulo equilátero, cada ángulo del triángulo mide 60 grados. Entonces, cuando vemos un triángulo que sus tres ángulos miden 60 grados, decimos que es un triángulo equilátero. Clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. Considerando la relación entre sus ángulos, los triángulos se clasifican en tres grupos: rectángulos, acutángulos, obtusángulos. Un triángulo rectángulo es aquel en el cual uno de sus ángulos es recto y los otros dos ángulos entre sí son complementarios. Vemos que en la figura el ángulo ACB es recto. Entonces el triángulo ACB es un triángulo rectángulo y se cumple lo siguiente. Como te decía, que la suma de los dos ángulos alfa más beta es igual a 90 grados. Y se cumple también el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, C es la hipotenusa y A y B son los catetos. En el triángulo acutángulo observamos que los tres ángulos interiores son ángulos agudos. Quiere decir que los tres ángulos son menores de 90 grados. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Son aquellos en los que uno de sus ángulos interiores es obtuso y los otros dos son ángulos
agudos. Veamos. En la gráfica, el ángulo alfa y el ángulo tita son menores de 90 grados, por lo tanto son ángulos agudos. Pero el ángulo beta es un ángulo obtuso, ya que su medida está entre 90 grados y 180 grados. Ahora vamos a resolver unos ejercicios de aplicación. En el primer ejercicio nos piden calcular x sabiendo que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Como verás y recordarás, en un triángulo equilátero se cumple que los tres ángulos miden 60 grados. Entonces vamos a igualar 2x, lo igualamos a 60 grados. Luego, el 2 que está multiplicando x pasa al otro lado, al otro miembro, a dividir. Luego tenemos que x es igual a 30 grados. En este segundo ejercicio vamos a calcular el valor de x sabiendo que en el triángulo ABC los lados AB y BC son iguales. Entonces, cuando tenemos dos lados iguales, estamos hablando de un triángulo isósceles. Por lo tanto, vamos a igualar las medidas de ambos lados y tenemos que 3x menos 2 unidades es igual a 28 unidades. Bien, las dos unidades que están restando pasan al otro lado de la igualdad a sumar. Nos queda que 3x es igual a 28 unidades. Luego, observamos que el 3 que estaba multiplicando ha pasado al otro lado de la igualdad a dividir, obteniendo así que x es igual a 10 unidades. Recuerda que es un triángulo isósceles porque sus dos lados son iguales. En este tercer ejercicio nos piden calcular x en el triángulo rectángulo ABC recto en B. ¿Qué quiere decir? El ángulo recto está en B, es el que mide 90 grados y por lo tanto los otros dos ángulos A y C son ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir complementarios? Que la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Tenemos así que x más 10 grados más 30 grados es igual a 90 grados. Despejamos, x más 10 grados más 30 grados equivale a 40 grados. Y estos son iguales a 90 grados. El 40 que está sumando pasa al otro lado a la igualdad de restar. Y nos quedaría entonces que x es igual a 50 grados. En este cuarto ejercicio nos piden calcular el valor de x. Sí se sabe que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Recordarás que un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados de igual medida. En el problema, los lados AB es igual a la medida del lado BC. Otra cosa que debes recordar con los triángulos isósceles es que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, si tengo el ángulo X que está opuesto al lado BC, por lo tanto, el ángulo C también debe medir X porque está opuesto al lado AB y estos lados son iguales. Tenemos así entonces que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Tenemos 30 grados más x es igual a 180 grados. Despejamos
x más x la vamos a reducir a 2x más 30 grados es igual a 180 grados. Este 30 que está sumando va a pasar al otro lado a restar, quedándonos como 2x es igual a 150 grados. Observamos que el 2 que está multiplicando a x ha pasado a dividir a 150 y lo hemos reducido hasta obtener el valor de x, que es igual a 75 grados. En este último ejercicio nos piden calcular x si el triángulo PQR es isósceles y los lados iguales son PQ y QR. Entonces, como ya te he dicho, a lados iguales suponen ángulos iguales. Vemos entonces, en este caso, que x más 80 grados y el valor de P también debe ser 80 grados, porque son la base del triángulo isósceles. Más 80 grados es igual a 180 grados. Reduciendo tenemos que x más 80 nos da 160 grados. Y en el otro lado tenemos el 180. Luego, el 160 pasa a restar a 180. Y tenemos al final que x es igual a 20 grados. Muchas gracias. Espero que haya sido de tu agrado estas diapositivas.